ordinaria, se abre la sesión. 18:31. El acta de la sesión 109 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión 110 queda a disposición de la señora y los señores diputados. A continuación, le ofrezco la palabra al señor secretario, quien dará lectura a la cuenta. Señor secretario, tiene la palabra. Señor presidente, se ha recibido la moción de la diputada señora Carol Cariola, Maya Fernández, Cristina Girardi y Camila Vallejo, y los diputados Gabriel Boric, Juan Luis Castro, Giorgio Jackson, Felipe Letelier, Alberto Robles y Víctor Torres, que modifica la legislación sobre concesión de obras públicas fiscales para excluir de dicho mecanismo la construcción de infraestructura y la prestación de servicios hospitalarios. En segundo lugar, solicitud de asistencia a la presente sesión de los representantes de la Confederación Nacional de Taxi Colectivo de Chile, puesto que quieren estar presentes para la votación en general del proyecto de ley que moderniza la legislación sobre transporte remunerado a pasajeros. Señor presidente. Luego, un correo electrónico de doña Karina Jansen, dando a conocer a la comisión la agresión de que fue víctima su hija, siendo presuntamente el autor un conductor de Uber, hecho que se encuentra actualmente siendo investigado por la Fiscalía. Y por último, durante la presente sesión, el diputado Mesa será reemplazado por el diputado Espinosa y la señora diputada Álvarez por el diputado Rocafull. Esa es la cuenta, presidente. Muchas gracias. En relación a la cuenta, se ofrece la palabra. Sí. En relación a la cuenta, Están pidiendo ser incluido en esta sesión la Confederación Nacional de Taxi Colectivos de Chile. ¿Está autorizada la asistencia? En puntos varios, se ofrece la palabra. Diputado, señora Fun. Gracias, presidente. Quiero solicitar que, si es factible, pudiéramos recibir a los titulares de los derechos de agua de la segunda sección del río Aconcagua. Estos son personas que se están viendo afectadas porque hay una intervención directa del embalse Catemu y hay unos riesgos tremendos producto de una acelerada tramitación de un decreto que estaría favoreciendo a embalses más pequeños y que estaría afectando directamente a en este caso a las personas que sí cuentan con los derechos de agua. Y esto lo digo porque este proyecto de embalse, que debe someterse a varias disposiciones y tramitaciones que están establecidas en un decreto de ley de 1981, fue refrendado por la propia Contraloría General de la República en un dictamen de fecha 3 de mayo del 2007. Y actualmente no se ha cumplido con ninguno de los requisitos establecidos por este cuerpo legal, en el fondo por el dictamen de Contraloría, y contrario al espíritu de lo que ha planteado no solo el Contralor, sino lo que establece el decreto de fuerza de ley 1123, la DOH está pasando a llevar en el fondo no solo el decreto, sino el propio dictamen de Contraloría. Aquí hay una serie de personas que están siendo afectados, que son regantes, personas que tienen derechos de agua, y que obviamente esta intervención directa del embalse Catemu está afectando a mucha gente de la provincia de Aconcagua. Y es por eso, presidente, le quiero solicitar, dado que ha sido un requerimiento que me imagino que no soy el único diputado al cual le habrá llegado esta información, y donde piden poder ser escuchados durante 15 minutos en una sesión para poder hablar de un tema que le está afectando y que, si es que no tomamos medidas, efectivamente podríamos estar en presencia nuevamente en una situación irregular que tiene que ver con las aguas en el Valle de la Aconcagua, donde ya fuimos testigos de una serie de situaciones anómalas irregulares, donde claramente también hubo hasta hurto de agua por parte de algunas personas vinculadas al ámbito político. Y antes de que esto se pueda producir o se pueda transformar en un escándalo, creo que es importante que la comisión pueda, en el fondo, recoger las inquietudes que nos puedan plantear estas personas que se están viendo afectadas. Y en segundo lugar, presidente, insistir en lo mismo. Esto en relación al tema del embalse Catemu, pero plantear de nuevo, y que bueno que esté la ministra por intermedio suyo, presidente, insistir en el tema de
las bases y la licitación del sistema de transporte público en la región metropolitana. Me parece muy bien que se quiera licitar, pero hay una preocupación mayor y que vuelve nuevamente a tener un problema que tiene que ver con el soporte tecnológico. Yo he insistido en reiteradas oportunidades que gran parte del problema del sistema de transporte en la región metropolitana, el Transantiago, tiene que ver con el soporte tecnológico y que también vence el contrato y que si es que no se hace un llamado a licitación en paralelo, porque son complementarias entre sí, sencillamente nosotros no sacamos absolutamente nada con cambiar hoy día los operadores, porque no es solo un problema de operación, sino que también tiene que ver con un problema de un sistema tecnológico que está obsoleto, anacrónico a los que estamos a los tiempos que estamos viviendo. Y además, presidente, hay otro problema que tiene que ver con que esta empresa ha sido cuestionada desde un inicio. Desde que se inició el Transantiago, esta empresa ni siquiera fue capaz de cumplir los contratos. Y dada la situación crítica que se está viviendo en la región metropolitana ese año, se tomó la decisión, porque me acuerdo, me tocó ser presidente de la Comisión de Transporte de la Asociación Chilena de Municipalidades, y con el entonces Claudio Arragada, que era presidente de la Asociación Chilena, nos tocó conversar con el ministro de la época y los parlamentarios de manera transversal, y entendíamos que no se le podía poner término al contrato a la empresa, dada la situación la situación crítica que se está viviendo en ese minuto. Pero claramente, una empresa a la cual se le ha tenido que indemnizar en reiteradas oportunidades, empresa que se le ha tenido no solo que indemnizar, sino que también ha tenido modificaciones de contrato, se le han entregado recursos adicionales de manera impresionante, sabiendo que no ha cumplido los contratos. No me parece transparente que no se licite al mismo tiempo, porque prácticamente lo que se estaría provocando de no considerar una licitación paralela y que obviamente permita que ambas confluyan entre sí, va a significar que el próximo gobierno, sea el que sea, sencillamente va a tener que prorrogar el contrato. Y prorrogar el contrato a mí me parece que sería una gravedad tremenda. Eso, presidente. Gracias, diputado. Quiero hacerle una proposición y les invito a los distinguidos integrantes de la comisión a tomar un acuerdo. Mire, la posibilidad de hoy día, ¿no es cierto?, terminar este proyecto, que es lo que comprometimos, luego votar en general el proyecto de plataformas tecnológicas, nos obliga a plantearnos un espacio para presentación de indicaciones. Al respecto, en conjunto con la Secretaría, tenemos una proposición que hacerle, que ese plazo sea hasta el día 8 de agosto. Eso nos deja una sesión intermedia sin que entremos a trabajar directamente en el proyecto. Propongo entonces que esa sea la oportunidad para cumplir con dos cosas. Una que está pendiente y que la propia ministra ha manifestado su disposición, y es que venga a hacer la exposición respecto de las bases de licitación, que está pendiente. Yo creo que ese es el minuto para que nos dé a conocer todas las modificaciones que se hicieron, ¿no es cierto?, y los alcances, y aborde las preocupaciones que ha mencionado el diputado señor Asbun, que yo también comparto. Segundo, que aprovechemos esa sesión para darle unos minutos a estas personas que usted ha mencionado y que la Secretaría le rogaría entregar a usted los antecedentes para esos fines. ¿Les parece? Acordado entonces. Acordado. El diputado señor Letelier me pide la palabra. Gracias, señor presidente. Siempre estamos en varios. Aprovechando que está la señora ministra y saludarla, igual a sus asesores. Señor presidente, me gustaría preguntarle a la señora ministra o oficiarle, a objeto de que vi un artículo que Uber en la Unión Europea, los tribunales de la Unión Europea habría perdido un juicio. Y quiero, por su intermedio, señor presidente, preguntarle a la ministra si ella quiere contestarnos por oficio. En la misma línea, señor presidente, a la ministra, acabo de leer una información donde Cabify en Colombia habría recibido una multa millonaria, o sea, severa, y quiero saber si la ministra tiene información y saber cuáles fueron las razones por qué en la Unión Europea Uber y por qué en Colombia, y entiendo que en otros lugares también ocurren estas cosas,
A mí me interesa como parlamentario, pero también como comisión, porque estamos en el tema, vamos a legislar sobre el tema, sobre estas mismas empresas que tienen presencia en Chile, que obviamente ya hemos dicho hasta la saciedad que son ilegales, etcétera. Entonces, por su intermedio, señor presidente. Y lo último, un poco lo que se refiere el diputado Boone respecto de el Transantiago. El otro día hubo una presencia casi multitudinaria en un llamado a concursar sobre el Transantiago. Y hubo empresas de todo el mundo, a lo menos vimos en las entrevistas algunos actores de Europa, de América del Norte, en fin, de México, etcétera. Entonces, sí, la señora ministra, respecto de este llamado, y reiterando, lo digo, y no porque yo sea un chauvinista ni nada que parezca, pero tengo claro que hay algunas empresas nuestras, chilenas, que desde un principio en el Transantiago han jugado un rol de responsabilidad social, como pocas. Y por lo tanto, lo que quiero decir, señor presidente, es que a mí en lo personal me preocupa que de repente hagamos un llamado, abramos el abanico a 360 grados y resulta que, ¿qué pasa con aquellas empresas que sí han hecho un esfuerzo en Chile y han sido desde siempre ranqueadas? Entiendo que han hecho mayores esfuerzos, porque son chilenas, obviamente tienen sentido país, etcétera, y por lo tanto también me gustaría preguntarle a la señora ministra. Y finalmente, en materia de obras públicas, señor presidente, me gustaría enviar un oficio como comisión respecto de las rutas concesionadas, señor presidente. Yo entiendo que, me he enterado que se ha renovado contratos y queremos saber cuáles son las rutas, Santiago, Talca, Chillán, etcétera, la ruta del Sol, San Antonio u otras, que a mí me interesa que esta comisión sepa cuáles fueron las rutas que fueron nuevamente renovados los contratos y en qué condiciones se renovaron estos contratos. Si realmente estamos frente a un escenario de volver a renovar los contratos cuando pagamos el noviciado hace 12, 15 años atrás, o son nuevos contratos donde además hay un marco regulatorio que yo entiendo que ha sido cambiado en beneficio de los usuarios, señor presidente. Es todo cuanto quiero solicitar, con todo respeto a esta comisión que respalde este oficio al Ministerio de Obras Públicas. ¿Hay acuerdo? Aprobamos el oficio, ¿no es cierto?, en los términos solicitados por el diputado señor Letelier al Ministerio de Obras Públicas respecto a las rutas concesionadas, renovación y condiciones. Segundo, quiero hacer una sugerencia por su intermedio, que es que ese tema respecto de esta juicio, sanción en Europa a una de las empresas y en Colombia a otra, podríamos encargárselo a la Biblioteca del Congreso, para no cargar a la ministra de una responsabilidad. Tiene mucho trabajo y nosotros para eso tenemos la Biblioteca del Congreso. ¿Le parece, señor secretario, por su intermedio, que nos entregue la mayor información sobre esta materia? Dos problemas, ¿no es cierto?, que ha enfrentado las empresas del carácter judicial y ampliémoslo, no solo a estos dos casos puntuales, sino que a toda la información que esté disponible en esta materia, que yo creo nos puede ilustrar muy significativamente a la hora de legislar. El diputado señor Norambuena me ha pedido el uso de la palabra. Gracias, presidente. Acordado. Ambos. Presidente, a riesgo de ser majadero, señor presidente, me gustaría, si podemos nosotros como comisión abordar definitivamente junto a nuestra ministra, que de paso la felicitamos hoy día para el plenario, era una de las ministras más elegantes de la sala, así que... pero ya, ya, entonces seguimos. Lo acordamos. Presidente, planta de revisión técnica. Hubo una nueva licitación. Yo recuerdo haber solicitado en esta misma comisión información al respecto. No sé si llegó, pero por lo menos a mi poder no. Y lo que nos gustaría, presidente, si podemos buscar alguna fórmula, porque las respuestas que se han dado desde hace mucho tiempo es que la congestión se debe a que los chilenos esperan a última hora para. Y la verdad es de que nosotros vemos las plantas de revisión técnica donde gran parte del mes tiene congestión y tiene filas que son kilométricas. Entonces, a mí me parece que ya no es una respuesta válida frente a la realidad que estamos viviendo.
sabiendo además de que con las licitaciones que se hicieron ya hace un buen tiempo atrás, por los motivos que todos conocemos también en el uso de las plantas de revisión técnica, no todas las comunas cuentan con estas plantas. Y en las nuevas licitaciones se supone que iban a considerar propuestas de distintas autoridades del país para buscar un grupo distinto, un aumento de líneas o de plantas. Entonces, en el fondo lo que está ocurriendo aquí es que no hay una atención digna por un servicio que se paga, señor presidente. Entonces, lo dejo planteado a la comisión en presencia de nuestra ministra, si es que podemos hacer algo como comisión para abordar definitivamente ese tema que lleva muchos años en la misma situación. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Les vamos a solicitar, ¿no es cierto?, a la señora ministra que en lo posible, en la sesión en la que vamos a ver las bases de licitación, pudiera abordar también este tema que me parece que es súper atingente, ¿ya? Y si tenemos que extender un poquito más esa sesión, una media hora digo, para poder cumplir con esos 3 objetivos que nos hemos planteado, lo hacemos. ¿Les parece? ¿Acordado? Muy bien. Corresponde continuar entonces la votación en particular hasta total despacho del proyecto de ley iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, que modifica la Ley de Tránsito y la Ley 18.287, con el objetivo de adoptar medidas de seguridad y control en lo relativo a los medios de pago del transporte público remunerado de pasajeros, establecer sanciones, crear un registro de pasajeros infractores y modificar normas procedimentales. Recordemos que está en segundo trámite constitucional, esto significa que ya fue tratado, visto, estudiado en el Senado y tiene urgencia suma. A esta sesión contamos con la presencia siempre importante de nuestra ministra, la señora Paola Tapia, y su asesor legislativo, don Fernando Abarca. También nos han solicitado y están allí sentados, ¿no es cierto?, diversos dirigentes de entidades gremiales que nos han solicitado, incluso a mí me llegaron, ¿no es cierto?, solicitudes en ese sentido, que las dirigimos como correspondía a la Secretaría, para a quienes saludamos también, ¿no es cierto?, que vienen en calidad de escuchar, ¿no es cierto?, lo que es esta discusión y presenciar la votación posterior. Comenzamos. No sé si la señora ministra quiere hacer alguna intervención inicial o seguimos. ¿Solo por qué? ¿Por qué digo esto? Porque tengo que ilustrar a todos nuestros distinguidos acompañantes que lo que aconteció en la sesión anterior fue que nos entrampamos, por decirlo de alguna manera, respecto de un articulado que dice relación y guarda relación con, que quedó pendiente, el registro, ¿no es cierto?, de evasores. Este registro de, más bien, de pasajeros infractores. Es importante que lo entendamos, que no es un registro de aquellos que, sino que aquellos que, habiendo sido sancionados y por tanto multados, con contumacia, como es el concepto que usan los abogados, se niegan a pagar esa multa. Eso es lo que contiene el registro, para que seamos claros, ¿no? Y en consecuencia, la ministra, hacia el final, habiendo un tema respecto que todos nos comparte, que es que haya un adecuado equilibrio entre tener ese registro con alguna capacidad disuasiva, pero al mismo tiempo proteger los datos personales, que es un tema que hemos conversado suficientemente, la ministra iba a encontrar alguna alternativa, ¿no es cierto?, que nos pudiera proponer a fin de poder despachar este proyecto en ese punto. Le voy a ofrecer a la ministra primero, por favor. Señora ministra. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los integrantes de la comisión, porque la verdad es que hemos avanzado bastante en este proyecto de ley. Creo que tenemos prácticamente un 90-95% ya aprobado. Recordar que este proyecto de ley es necesario, es una herramienta eficaz para el control de la evasión. A propósito del plan integral que venimos llevando a cabo desde marzo de este año y que ha sido bastante relevante en torno a las medidas que necesitamos para poder disminuir la evasión, y que ya tuvo un cierto efecto porque logramos disminuirla levemente, pero creemos firmemente que cuando tengamos aprobado este proyecto de ley vamos a poder obtener mejores resultados aún.
Respecto al tema que nos queda por tratar, recordarles brevemente que estamos, ¿cierto?, en la página 24 del comparado, a propósito del artículo 22 cuater, en lo que hemos estado por establecer, que es este registro de pasajeros infractores. Recordar que este registro ya existe el día de hoy a propósito de una ley que fue aprobada en el Congreso Nacional en el año 2011, pero ese registro, que en realidad se denomina subregistro, hoy día carece de efectos prácticos. Hoy día estar o no estar en ese registro de evasores, hemos dicho y lo hemos tratado y discutido acá, da exactamente lo mismo. Por ende, la propuesta de proyecto de ley que hemos trabajado en conjunto con ustedes y en su oportunidad con los senadores, lo que hace es establecer efectos concretos, que es lo más relevante para el Ejecutivo. Efectos como no poder retirar la licencia de conducir, efectos como no poder obtener la tarjeta nacional estudiantil, efectos como, a propósito de una indicación que viene posteriormente a votación, propuesta por la diputada Loreto Carvajal y otros diputados, que tiene relación con que no pueda obtenerse el permiso de circulación, y además la devolución de impuestos, que muchos nos dirán los evasores no hacen declaración, pero sí la hacen en un porcentaje que no es menor y que por lo tanto vale la pena también como medida concreta. Entonces, he dado 4 ejemplos concretos de este registro de evasores. Existe, entiendo yo, bastante apoyo en ese sentido de dar estas finalidades específicas. Entonces, la discusión más bien se ha centrado en el carácter que proponíamos como Ejecutivo tendría este registro. Y este registro, que en un comienzo, como propuesta original del mensaje presidencial, venía como un registro abierto y público, se fue restringiendo, ¿verdad? Dijimos que no lo iba a poder consultar una persona jurídica, dijimos además que no iba a poder ser entregado a una base de datos, dijimos también entonces que, y digo dijimos porque esto fue un trabajo conjunto, dijimos que entonces tenía que limitarse este acceso. Y la semana pasada nosotros como Ejecutivo propusimos una nueva indicación, que es eliminar ya la discusión en el fondo si esto era público o privado, y dijimos apliquemos las reglas generales. Y en concreto la indicación presentada la semana pasada, el martes pasado, lo que dijo fue someter al régimen general, que es cualquier régimen de registro de infractores en cualquier otra materia regulada, que es que la persona tenga que consultar. Además, pedimos que se identificara con la cédula de identidad, que es bien relevante porque hoy día la ley de transparencia, la regla general es no identificarse con cédula de identidad. Nos pareció que en este caso era cero identificarse. Y solo en ese caso, entonces, aplicar la ley de transparencia y entregar la información si era pertinente. Les recuerdo que antes la consulta era por la página web. Eso se eliminó y se reemplazó por esta consulta aplicando la regla general de la ley de transparencia y además estableciendo una cortapisa de que solo se pudieran realizar 8 consultas en el año por el mismo RUT. Entonces, en el fondo, restringimos la posibilidad de que la persona consultara en demasiadas oportunidades. De esta forma, la verdad es que nosotros durante la semana analizamos la posibilidad de proponer otra redacción, pero como Ejecutivo llegamos al convencimiento de que esta era la propuesta que aplicaba la regla general, a la cual aludimos la semana recién pasada. Por lo tanto, la sometemos a aprobación. Evidentemente, cualquier duda estamos disponibles para poder consultarla, pero les reiteramos, solo podría ser consultada, no ya en forma pública en una página web, eso se eliminó como propuesta del Ejecutivo, y la propuesta es que una persona que quiera saber si alguien está en el registro de evasores, lo consulte como haría cualquier consulta de ley de transparencia, se da traslado y eventualmente, dependiendo obviamente de esa respuesta, se entrega o no la información. Eso sería posible. Muchas gracias, ministra. El diputado señor Jackson me ha pedido la palabra. Solo me permite, Giorgio, un poquito. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer coherente esta indicación del Ejecutivo con otras indicaciones particulares que hay acá que pudieran colisionar y hacer. Entonces hay que mirar eso, ya, porque si aprobamos esta, entonces hay otras que debieran caerse, ¿no es cierto?, como de manera natural, porque estas las contiene. Diputado Jackson, le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias. La verdad es que mis preguntas son 2 porque ya hemos discutido latamente esto. Sí, y creo que la semana pasada una de las consultas que surgió por parte de varios parlamentarios fue
si es que se debiesen aplicar las reglas generales, que me imagino no requerirían una innovación legislativa, es decir, no referirse siquiera al tema porque son reglas generales, o sea, no una modificación legislativa. La primera pregunta es, ¿por qué tendríamos que modificar algo acá y no simplemente derogar el quater, como es una indicación que propuso el Consejo para la Transparencia, y que se ocupen las reglas generales según se dispone? Eso como primera pregunta. O sea, en el fondo, ¿para qué comprarnos un problema con respecto a la materia de hacer público un registro mediante una excepción de las reglas generales como se propone en la indicación, si es que las reglas generales ya lo contemplaría? Eso como primera pregunta. Y la segunda pregunta ya tiene que ver más con el contenido mismo. Yo creo que acá todos queremos mandar una señal para que ojalá los que hoy día se están aprovechando del sistema, teniendo los recursos y no pagando el transporte y más encima no pagando las multas, tengan que cobrarse las multas. Pues eso está bien y se establecen todos los mecanismos internos y yo creo que en eso hemos estado bien de acuerdo. Ahora, la pregunta es, ¿para qué el gobierno se imagina? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Cuál es el caso de uso en el cual una persona pediría la información? Si no es para, cosa que ya prohibimos, si no es para afectar negativamente temas laborales, comerciales, inmobiliarios, crediticios o de acceso a diversos beneficios. Entonces, ¿cuál sería el caso de uso? Yo creo que si es que esas dos respuestas se aclaran, yo creo que estaríamos listos para votar, si ya lo hemos discutido ya buen rato. Muchas gracias, presidente. Solamente consulta, yo vengo a hacer un reemplazo, pero obviamente después voy a tener que votar en la sala, así que me interesa el proyecto. Si es que hay alguna se contrapone, por ejemplo, a lo que es la ley de transparencia, al resguardo de datos personales. Por ejemplo, yo no puedo ir al registro civil y pedir un certificado de antecedente de una persona, bueno, en fin, informaciones comerciales. Por lo tanto, está bien, me parece bien la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, tengo esa duda si pudiéramos estar hoy día pasando a llevar algo que ya está escrito, que está legislado. Eso, señor presidente. Diputado señor García, don René Manuel. Gracias, presidente Coterrani. Ministra, por intermedio suyo, presidente, la pregunta que quiero hacer es bien sencilla. Si estas normas protegen más que las que están actualmente vigentes o las que están vigentes son mejores que las actuales, porque si es así estamos discutiendo de más nomás. Entonces eso me gustaría que lo aclarara, presidente. Gracias, presidente. Muy pertinente la pregunta, diputado, y en la suya van más o menos las líneas de lo que ya hemos discutido. Ministra, usted despeje las consultas, por favor. Gracias, presidente. Bueno, primero que nada, voy a contestar la última consulta. La verdad es que esto es más restringido que lo actual, porque en definitiva la propuesta, y aquí voy a tratar de marcar bien la diferencia, a propósito de la pregunta también del diputado Jackson. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta con la regla general? De otra forma, ¿qué pasa si no votáramos nada, cierto, y aplicara la regla general? Primera diferencia es quién puede consultar. La regla general es que por transparencia puede consultar cualquier persona, natural o jurídica, sin individualizarse con la cédula de identidad. Una de las primeras preguntas que nosotros recibimos por transparencia en el año 2008 fue del Pato Donald, por ejemplo, porque efectivamente no tiene que identificarse con un RUT. Entonces, hoy día se puede preguntar persona natural o jurídica por la regla general de transparencia. Como en este caso veníamos restringiéndola, solo podrían consultar personas naturales, no personas jurídicas. Segunda diferencia es que por transparencia no hay límite de consultas. Nosotros estamos estableciendo un límite de 8 consultas al año. Y la última diferencia tiene que ver con que acá no se tiene que identificar en la regla general con la cédula de identidad, y acá nosotros le estamos agregando solo ese requisito, que se identifique con la cédula de identidad. Entonces, esas son las diferencias, ¿ya? Y en segundo lugar, a propósito de su consulta, diputado, está el tema de las sanciones administrativas. ¿Le permite al diputado Jackson? Sí. Por favor, enciende, para sí. Porque sobre la misma manera, sí. Esto es importante. Porque, por lo que tengo entendido, cuando alguien hace una solicitud de transparencia por las reglas generales sobre un tema que podría afectar a la persona, por ejemplo, en la causal de... muchas veces se impide esa información. Entonces, en función, o sea,
en opinión del Ejecutivo, hoy día, si es que alguien pidiera una información de estas características, por ley de transparencia, por lo que tengo entendido, me apoyan acá algunos asesores, por lo general no se da esa información. Entonces, esta indicación, si bien utiliza los canales de las reglas generales, en la práctica abre el registro, y hoy día ese registro por los hechos, o sea, porque afectaría a otros derechos, está cerrado. Entonces, en la práctica lo abre con restricción, es decir, con reglas generales más restrictivas, pero hoy día cualquier persona jurídica o natural, si es que va y pide este tipo de información porque es sensible, el Consejo de la Transparencia y muchos otros actores hacen que esto en la práctica no se pueda obtener esta información. Eso es lo que tengo entendido, ¿ya? Entonces, más allá que sea por reglas generales, quería preguntar como ese pequeño detalle, porque dice, es verdad, es más restrictivo en cuanto a quiénes pueden acceder y los mecanismos, pero no al hecho mismo de que el dato se abra. Entonces la pregunta es si es que efectivamente hoy día es o no abierto el dato y si es que esta indicación lo abre o no. Perfecto, ningún problema. De esto también pudiera quedar, si fuera necesario, constancia en la historia de la ley, a propósito de la consulta del diputado. Es muy importante. La redacción que nosotros utilizamos y que además fue revisado obviamente por los ministros firmantes, que también incluyen al Ministerio de Hacienda, dice relación con aplicar la regla general íntegramente. Esto es, hoy día, diputado, y mañana la regla es la misma. Tratándose de datos que eventualmente el tercero puede negarse a entregar, como se aplica la regla general, nosotros tenemos que consultarle antes de entregar la información. Por eso incluso aludimos a formulando para estos efectos una solicitud de acceso a la información. O sea, no es simplemente usando el portal, sino que haciendo una consulta de transparencia. Hecha esa consulta, nuestro sistema automáticamente tiene que generar la consulta al tercero. Si el tercero hoy día y mañana se niega a entregarla, nosotros no la podríamos entregar. Esa es la regla general y eso es lo que está escrito y queremos que así se respete y se siga aplicando. Perfecto, está respondido lo específico. Colegas, escúchenme una cosa, yo le ruego que nos ayude aquí a aclarar, porque entonces el artículo 22 cuáter, inciso primero, se votaría con la indicación del Ejecutivo. La indicación porque es sustitutivo. Ok, perfecto. Entonces, en votación, estimados colegas, la indicación del Ejecutivo. Que sustituye el inciso primero del artículo 22 cuáter. Perfecto. Señor Rocaful. A favor. Doña Loreto Carvajal. A favor. Don René Manuel García. La indicación. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. En contra. Don Felipe Letelier. Favor. Señor Espinosa. Favor. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don Mario Venegas. A favor. 12. 12 a favor. 1 en contra. Aprobada la indicación del Ejecutivo, que sustituye el inciso primero del artículo 22 cuáter. Ya, ¿qué sigue? Entonces, esto... Ahora seguimos con la indicación, bueno, del diputado Hernández y el diputado Jackson para eliminar el inciso primero. Se supone que se rechaza por la misma votación. Se cae, claro, se cae por... La otra indicación es... Señor, retirado. ¿Usted la retira, diputado Jackson? La que para eliminar el inciso primero del 22 cuáter. Por lo que tengo entendido, incompatible, ¿no? Sí, pues, se cae ¿La puede por el... retirar o se rechaza? Me imagino que en los hechos se rechaza. Sí, en los hechos se rechaza sola. Seguimos a la próxima. La diputada Hernández, Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas, para intercalar el siguiente inciso segundo del artículo 22 cuáter, pasando el actual inciso segundo a ser tercero. Los titulares de los datos consignados en el registro podrán acceder gratuitamente a estos y ejercer los demás derechos establecidos en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. Esto es al inciso segundo. ¿Está bien? Para intercalar un nuevo inciso segundo. ¿Se pone en votación entonces? ¿En votación? Por favor. Sí, vamos, tal como hice, discúlpeme, tal como hice la prevención inicialmente, como ya aprobamos, pudiéramos concordar que en la eventualidad de haber problemas de redacción
formal, ¿no es cierto?, autoricemos a la Secretaría. Que tenemos que tener indicaciones, presidente. Exacto. Estamos generando un tercer trámite, de manera que Sí. tenemos que tener indicaciones. Exacto, ¿vale? Vamos a tener que ir más lento nomás, si hay problema. Ya, vamos. Entonces, en votación, entonces, la indicación... ¿Qué opina el Ejecutivo de esta indicación? No, vale, perfecto. Yo me dice la misma. ¿Qué opina el Ejecutivo? Yo voy a consultar siempre le voy a consultar la opinión sobre las indicaciones porque nos parece muy relevante. Gracias, presidente. La verdad es que nosotros estimamos que este inciso propuesto es totalmente complementario y compatible con lo ya aprobado. Esto apunta a que las personas, es decir, a que el infractor evasor pueda tener acceso a la información y concuerda además con que antes habíamos retirado el pago de aranceles, así que aquí es gratuito, digamos. Y además, el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley de Protección de la Vida Privada, para nosotros obviamente como Ejecutivo es un tema relevante. Hay derechos tales como la rectificación, como la misma consulta, el acceso, que no vemos problema con que se consagre de esta forma. Del titular. Del titular, del que está, del dato. Del claro, dueño la del hipótesis es que, por ejemplo, yo estuve, por alguna razón, salí, ¿no es cierto?, como lo establece... Bueno, yo puedo consultar para ver si efectivamente no estoy, o sea, o tengo posibilidad de reclamar, etcétera. O puedo estar incorrectamente. O pedir que se elimine estando todavía... Exacto. Perfecto. En votación. La última de la página 24, la última de los diputados Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas. Arco, sí, derecho a arco. En votación entonces la segunda indicación. Sí, pues. Señor Rocafort. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. A favor. Señor Espinosa. Señor Espinosa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don Mario Venegas. A favor. A favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 votos a favor. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad. Pasamos a la página 25, el comparado. La primera indicación. ¿La retira? Retira. La indicación siguiente es de la diputada Álvarez, Carvajal y los diputados Letelier y Venegas, para reemplazar el actual inciso segundo del artículo 22 cuater, que pasó a ser tercero, por el siguiente. Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, establécese la reserva de la identificación de los menores de edad, así como toda aquella información contenida en la base de datos que sea distinta de la identificación del pasajero infractor mayor de edad y de encontrarse este anotado en el registro, por afectarse con su publicidad los derechos de las personas. Esa es la indicación, presidente. Sin perjuicio de lo primero. ¿El Ejecutivo qué dice? Yo ruego, creo que es importante. Diputada Pacheco, le ofrezco la palabra. Sí, no, mira, la opinión de la ministra, pero yo tengo entendido, incluso estáis revisando las otras indicaciones, por lo menos la que firmamos nosotros, Andrade Pacheco y Melo Pascal, que en realidad ya están incorporados en otros artículos, tanto lo que acaba de leer el secretario, esta indicación, como las otras que sean solamente la protección de los datos de menores de edad. Creo que aprobamos una indicación anteriormente. Sí. Y además sí, la aprobamos, es una indicación también nuestra que hacía alusión y está la regla general, como dice otro colega acá, y lo otro es que se protejan los datos relacionados exclusivamente con lo que es el Ministerio de Transporte. Me voy a la otra indicación también, al tiro. En la 25, la página 25. Está en un artículo aprobado anteriormente, no recuerdo muy bien cuál es. Pero son indicaciones que nosotros mismos habíamos presentado y estuvimos discutiendo el tema. Es que yo más que nada para revisar ahora, para que revisemos, nos podamos dar cuenta y si no está, bien, se aprueba. Pero si no, hacer la concordancia del proyecto. Le vamos a pedir la opinión a la señora ministra y a su asesor
Yo quiero hacer especial mención que aquí la idea contenida en esta indicación es una especial protección a los menores. ¿Ya? Eso es básicamente. Página 7 del comparado. ¿Sí? Señora ministra. Sí, podría... Aclare la situación entonces. Ministra. Sí, muy buena memoria. Lo que pasa es que tengo buena memoria, pero también me preocupo. Ahí. Sí, ministra, por favor, encienda el micrófono para que quede registrada esta... Muy brevemente, efectivamente, como bien señala la diputada Pacheco, ellas pusieron una indicación que está contenida en la página 7, pero esa indicación está mencionada a propósito de la protección de los datos que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Educación a propósito de las tarjetas nacionales estudiantiles. Por lo tanto, es correcto que ahí también hicimos una alusión particular a el tema de los menores de edad. En este caso, la indicación dice relación con la reserva del dato respecto de al menor pasajero infractor que no pagó la multa. Entonces, la verdad es que no existiendo una regla especial sobre este tema, nosotros creemos que esto complementa, y además fue así expuesto por la profesora que vino acá, especialista Lorena Donoso, respecto al tema de protección de datos. Ella nos hizo hincapié en el tema de los menores de edad y creíamos que complementaba. Perfecto. Gracias, ministra. ¿En votación? Está reemplazando el inciso segundo, Lucía. Que afuera el inciso segundo. Sí. ¿Qué pasó? Sí, pero lo deja afuera. Este lo deja afuera. Diputado, señor Jackson, disculpen, colegas. Sí, que creo que es súper como importante dejar claro que esto es menos restrictivo que el... O sea, es más restrictivo para un subconjunto, pero elimina lo que está hoy día en el segundo artículo. O sea, podría ser perfectamente un tercer inciso en vez de eliminar lo que está ahora en el segundo inciso, ¿no? O sea, preguntarle más bien preguntarle más bien a los redactores si es que no tendrán a bien a ponerlo como un tercer inciso, porque no entiendo muy bien la lógica de eliminar el segundo inciso. Reemplazarlo. O sea, claro, de reemplazarlo. Yo ahí, como uno de los autores, me detendría a lo que diga el Ejecutivo. Démosle un minutito para que lo revisen con calma, porque a mí me parece... No, pues hijo, no dice eso. A ver, perdón, mi asesor que está atento tiene la respuesta a lo que ha dicho el diputado señor Jackson. Lo que ocurre es que se propone reemplazar el actual inciso segundo y luego el actual segundo pasa a ser tercero. Está bien. En votación... Sí, pues. Léalo. Para reemplazar el actual inciso segundo del artículo... Lo está cambiando, lo está sustituyendo. Dice para reemplazar el actual inciso segundo, que pasó a ser tercero por una cuestión que pusieron otro, pero lo está reemplazando. Sí, lo está sustituyendo por otro. Así es. No, pero la intención, el objetivo es que esto que tú estás reclamando, Giorgio, quede. No eliminarlo. No eliminar. Sino que intercalar este otro. Exacto. ¿Puedo hacer una solicitud metodológica? Entonces habría que... ¿Una solicitud de procedimiento? ¿Le puedo hacer? Sí, por favor. Es que lo que pasa es que el diputado Hernández presentó la primera indicación, pero por lo que tengo entendido la retiró. Yo presenté una indicación que es prácticamente la misma, solo que le pongo que a efectos de garantizar, ¿ya? Que es la indicación que presentaba el Consejo de la Transparencia, muy similar. Y la verdad es que le solicito si es que se pueden poner en votación las que son quizás más exigentes y luego vamos achicando, porque, o sea, yo por supuesto que estoy de acuerdo con que se protejan los derechos de los menores de edad, pero antes de eso me gustaría que se pusiera en votación si estamos de acuerdo con restringirla por completo. Y si no estamos de acuerdo con restringirla por completo, bueno, vamos a los menores de edad, pero como por procedimiento, porque si no, si se aprueba solo la de las diputadas Álvarez, Carvajal, Letelier y Venegas, después no se puede votar la otra. Entonces, como por orden de magnitud, yo iría desde la más general a la que va siendo más particular. Disculpa, Giorgio, pero en la aprobación anterior de la indicación del Ejecutivo ya resolvimos ese tema. Porque la indicación. El tema es que el registro y la información allí contenida podrá ser consultado con restricciones y para fines bien específicos. Eso es.
Ya está, pero porque si tú aprobáramos una indicación como la tuya y no podrán ser comunicados a terceros, eso lo que hace es eliminar todo lo que aprobamos antes. Presidente, ¿Cómo va a tener bueno, con presidente, Mira, presidente, presidente, yo no estoy de acuerdo con lo que en efecto está proponiendo el diputado Jackson. Sin embargo, el haber aprobado la propuesta del Ejecutivo, el secretario dijo claramente, le dio la oportunidad de retirarla o no retirarla. Si el diputado Jackson no la quiere retirar, es que estamos obligados a votar, pues, no, pues, presidente. obvio. Eso, presidente. Sí. Lo que estaba haciendo es que él estaba proponiendo otro procedimiento en donde nosotros tendríamos que llegar a clasificar cuáles son de más carácter general a la más específica, y eso en realidad va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Lo que hay que definir primero es que si la indicación primera la vamos a hacer como intercalar y Eso es, mantenemos el eso es, segundo, no. eso es. Eso es lo primero que vamos a Eso decir. es. Se intercala entonces. Se intercala. En votación entonces. ¿Sí, presidente? Sí, para la historia fidedigna de la ley se intercala. Se intercala. ¿Ya? En votación. Intercala. Después del segundo, que pasó a ser tercero, Es un intercala inciso como segundo. cuarto. El señor Rocaful. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Abún. El señor Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. A favor. Don Felipe Letelier. A favor. Don Felipe. Señor Espinosa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don Mario Venegas. A favor. Son 12, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12. 12 votos a favor. Aprobado por unanimidad, entonces, de la manera como se decidió por la comisión. Y ahora viene la indicación del diputado Jackson. Para reemplazar el actual inciso segundo, que pasa a ser tercero, Por favor, veanlo. por el siguiente, que a efecto de garantizar los derechos de las personas, los datos contenidos en el registro de pasajeros e infractores son datos de carácter personal y no podrán ser comunicados a terceros. Ministra, indicación nos del interesa diputado su Jackson. opinión. No. Es contradictorio, es lo que creo. Ya, es claramente, ¿no es cierto?, contradictoria con lo que hemos aprobado, se pone en votación. Sí. No, lo vamos a votar, diputado Jackson. Ah, si tú quieres. Se puede No, si dar él por quiere que se rechazada por la vote, votación se en vota. contrario. Lo que quería preguntar es que yo creo que el 22 quater, el primer inciso, es efectivamente también contradictorio con el 22 bis. Entonces se puso en votación y se aprobó igual. O sea, porque lo que sale acá es que, y el inciso que aprobamos, la indicación que yo presenté y que se aprobó con la indicación después de los diputados Andrade, Melo, Pacheco y Pascal, que establece que será exclusivamente este registro para efectos de procedimiento de cobro, pago de multas asociadas a la suspensión de entrega de documentos, certificados que relacionen con temas de transporte y la persecución del delito. Luego, en el quater establece una función adicional, que es comunicarlo a terceros, que también podría ser contradictorio, porque ya deja de ser exclusivo. O sea, que sea consultado por terceros. Hecho el punto, diputado, vamos en votación, que es lo que corresponde. Indicación. El señor Rocaful, en contra. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Abún. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Felipe Letelier a favor. Señor Espinosa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Iván Norambuena en contra. Doña Clemira Pacheco. Abstención. Don Leopoldo Pérez. En contra. Don Jorge Sabaj. Y don Mario Venegas. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 en contra. 9 en contra, 2 a favor, 1 abstención. Rechazada la indicación. Rechazada la indicación. Presidente, ¿puedo cambiar mi voto, no? Sí. El señor Letelier solicita cambiar su voto. Distraído. ¿Hay algún problema en el que yo? No, ni uno solo. El señor es en contra. En contra. Muchas gracias. Y le rogamos que se mantenga más atento a la... 10 votos en contra, 2 a favor.
10 por 2 más 1. El señor secretario dará lectura a la próxima indicación, por favor. Página 25. Página 25 al final, de los diputados Andrade, Melo, Pacheco y Pascal. Agrégase en el inciso tercero del artículo 22 cuáter propuesto después de la expresión los órganos del Estado y antes de la expresión podrán efectuar la frase relacionado exclusivamente al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Sí. ¿Qué piensa? Yo no lo veo. Ministra, disculpen, pero escuchemos a la ministra y a su asesor que tiene la mirada más técnica. Sí, en su oportunidad lo comentamos con la diputada y con sus asesores. Nosotros le explicamos que efectivamente restringirla al ministerio obviamente dejaba sin efecto todos los demás efectos concretos que le estábamos dando al registro, como por ejemplo que fuera informado al Ministerio de Educación, al Servicio de Impuesto Interno, que no son órganos relacionados con el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Pero entendíamos que teníamos el mismo objetivo final, que era efectivamente poder entregar la información a los demás órganos del Estado. Por lo tanto, propondríamos que se mantuviera lo que está y que no se considerara esta indicación porque es muy restrictiva para los efectos. ¿Te parece, Denise? ¿Sí? ¿La retiramos? Perdón, que le mira, disculpa. ¿La votamos? Sí. La votamos. ¿La votamos entonces? No, es que dicen, ellos se pusieron legalistas y dicen que tienen que estar el resto de los diputados. Melo y Pascal. Sí, pues tienen que estar todos para poder Entonces, lo que corresponde es votar y rechazar en este caso. Vale, vamos a votar. Rocaful. Contra. Doña Loreto Carvajal. Contra. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Giorgio. A favor. Don Felipe Letelier. Señor Espinosa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don Mario Venegas. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 en contra, 2 a favor, rechazada la indicación. Rechazada. Pero 10 por 2 más 0. Ya, la próxima indicación está en la página 26 del comparado. Colegas. La diputada. 6. Le voy a preguntar a ustedes. 6. De la diputada Carvajal y el diputado Letelier, para intercalar el inciso cuarto del artículo 22 cuáter, incorporado por el numeral 3 entre las expresiones licencia de conductor y pases escolares, la siguiente frase: permiso de circulación cuando el infractor sea propietario de un vehículo no utilizado. Sí, estamos de acuerdo, Sí. dijo la ministra, ¿no? 5. Si le parece, distinguidos colegas, este proyecto de incorporar los permisos de circulación como unos elementos, ¿no es cierto? Tenemos que tomar votación. Ah, ya, votamos. Tenemos que tener votación. Votamos. 6. Indicación sexta. No, está claro. Señor Rocaful, su voto. A favor. ¿Está bien? A favor. Doña Lore- Doña- Ya, Disculpe. ya. Doña Loreto Carvajal. No, eso es imposible. Me pide una misión imposible. Sí. Doña Loreto Carvajal, su voto. A favor. Don René Manuel García, su voto. Don Gustavo Abun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay en la Ah, al final. Don Felipe Letelier. A favor. Señor Espinosa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. A favor. Y don Giorgio Jackson. Al final. Abstención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobada la indicación sexta. Aprobada.
La otra indicación es de la diputada Carvajal y el diputado Letelier también. Silencio, por favor, que aquí hay un... Para modificar el artículo 2º, numeral 3 del proyecto, específicamente el artículo 22.4, inciso 5, en el siguiente sentido. A. Reemplázase la frase presidio menor en su grado mínimo por la frase presidio menor en cualquiera de sus grados. B. Reemplázase la frase multa de 12 a 20 unidades tributarias mensuales por la frase multa de 20 a 40 unidades tributarias mensuales. Le voy a solicitar la opinión al Ejecutivo respecto a esta... Ah, perdón, la autora. Primero. 7, 8. No está encendido el micrófono. Micrófono, diputado. ¿Podría repetir todo? Puedo hacerlo. ¿Eh? La verdad que lo que nosotros pensamos, que de acuerdo a lo que... O sea, déjate de estar picado para la cuestión. La verdad es que lo que nosotros creemos al presentar esta indicación es que justamente lo que incorpora el proyecto original es que en el tipo, digamos, de la sanción que se establece allí a quien comercializa los bases de datos contenidas en este registro era bastante menor. Es decir, al establecer un grado, cierto, de presión menor en su grado mínimo y la multa de 12 a 20 unidades tributarias. Por tanto, creemos que a quien utilice de esta manera o más aún comercialice los datos requiere una sanción mayor. Por eso que hemos establecido reemplazarlo y en su efecto aplicarle de un grado, diría yo, mayor a quien utilice estos datos en esa forma, los comercialice. Por tanto, eso inhibe tal vez de una manera más eficiente que esto ocurra. Por eso es que estamos cambiando proponiendo esta indicación y cambiándola, ¿cierto?, de presión menor en su grado mínimo a presión menor en cualquiera de su grado. Hasta 5 años podría llegar podría ser a quien comercialice. Hasta 5 años. Muy bien. El diputado señor Rocaful para opinar en relación con la indicación. Presidente, yo creo que por la naturaleza de esta indicación es inadmisible. ¿Por qué? Por la multa. La multa sí, pero la parte primera, la sanción. La sanción no, la multa sí. ¿Cree que incide en la administración financiera del Estado el hecho de cambiar el valor de la multa? ¿Sí? ¿Ah? Bueno, eso es lo que está sosteniendo el diputado señor Rocaful. Ministra, para tener, porque tenemos que tener la opinión del Ejecutivo para votar. Aquí hay un evidente propósito, aumentar las multas, tanto penales como pecuniarias. Eso es. Está dentro de la administración financiera presupuestaria del Estado. Aparte de las multas. Entonces tenemos que declararlo inadmisible. ¿Sí? ¿Seguro? Yo creo que no. Señora ministra, por favor, ayúdenos si queremos, si usted nos dice que le parece razonable. Yo creo que sí. El secretario, y es nuestro ministro de Fe, estima que es inadmisible la parte de las multas. Lo relativo a multas es inadmisible. ¿Ya? En lo que le da la razón al diputado señor Rocaful. La señora ministra y su asesor parecen tener una opinión distinta. No sé, es que nosotros acá en transporte también. Pena recibe menor en su grado mínimo y... No, no. Roberto, yo creo que no. Diputado señor Jackson. Sobre el punto, presidente. Otra indicación, Sí. Perdón, es que puedo darle de uno a la vez. En otras ocasiones en que hemos discutido proyectos de ley hemos aplicado multas y no ha habido ninguna objeción. Esta es la apreciación de la Secretaría, señora diputada. Ustedes es el presidente el que declara en definitiva si es admisible o no una indicación. Disculpen, un problema. Efectivamente nosotros hemos aplicado, diputada Carvajal, más de una vez, ¿no es cierto?, hemos tenido que aprobar normas relativas a la aplicación de multas o de penas pecuniarias. Lo que pasa es que aquí lo que está proponiendo es aumentar lo que propuso el Ejecutivo. Y eso es lo que se pone en cuestión en términos de si tenemos o no
sí es admisible por esa razón, porque entra en lo que es, ¿no es cierto?, la facultad de administración financiera del Estado. Porque se está aumentando la pena. Porque está aumentando la pena. No, Pero- las penas de carácter privativa de libertad sí se pueden. Toda la vida. Sí, pues, o sea, si podemos aumentar penas privativas, en este caso de Sí, perdón. de es que se ha presidio, imagínense, producido no vamos a aquí- poder aumentar penas en Diputada materia Carvajal, económica. por favor, solicite la palabra. Voy a ofrecer la palabra al diputado Jackson, que me la ha pedido antes, luego al diputado Boone. En el intertanto, el Ejecutivo le pido que tenga un pronunciamiento. Sí, yo la verdad es que acá quisiera... Sí, sí. Quisiera plantear una pequeña diferencia, o sea, si bien estoy de acuerdo con que se pueda aumentar la multa y que creo que nosotros podemos declararla admisible esa modificación y bueno, si es que eso llega a realmente ser inadmisible, cosa que no creo en este caso, será declarado por los órganos competentes como algo inadmisible, o sea, en el fondo se hará alguna reserva de constitucionalidad o qué sé yo. Lo que sí, yo quiero mostrar una diferencia, 41 a 3 años, presidente. máximo 3 años y un día, 5. Sí, lo que yo quiero mostrar una diferencia y para ser coherente con el punto acá, nadie creo que podría dudar que yo lo que no quiero es que se comercialicen las bases de datos, quiero proteger los datos de las personas, pero al mismo tiempo yo no creo que la forma de pena, o sea, de establecerlo como un tipo penal y menos aún aumentarlo sea una medida disuasiva para el tema de comercialización de datos. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que hacer es vía civil, aumentar las multas. O sea, la segunda indicación que presenta la diputada Loreto Carvajal, yo estoy de acuerdo, pero con la primera no puedo sino estar en desacuerdo. Es más, acabo de presentar una indicación para eliminar, porque se me había pasado, él será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. O sea, yo estoy eliminando la parte de un presidio menor por comercializar datos porque creo que debería ser una sanción civil y no una sanción penal. Entonces, en ese sentido, yo no creo que la medida disuasiva sea la vía penal, sino que en este caso la civil, porque no creo que una persona tenga que estar privada de libertad por haber comercializado un dato, sino que se le tiene que castigar por otra vía disuasiva distinta, en este caso pecuniaria. Señora Pun, este no es el punto. Sí, pero... Presidente, yo creo que puede ser que exista errores de interpretación del secretario. Esto nosotros lo hemos hecho en reiteradas oportunidades. Esta comisión, hemos discutido con usted, presidente, estando en la comisión, con el diputado Hernández, el diputado Leopoldo Pérez, René Manuel García, Iván Norambuena, estos últimos 8 años una serie de proyectos de ley relacionados en el fondo con modificaciones a la ley de tránsito. Y hemos aumentado las infracciones, hemos aumentado las penas, hemos aumentado los montos de las multas, y como hemos aumentado los montos de las multas, este es un tema que nosotros lo hemos discutido en reiteradas oportunidades y habría muchos proyectos de ley que hemos discutido en esta comisión que jamás se hubieran aprobado. Okay. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un problema de interpretación porque esto, históricamente, esta comisión lo ha hecho. Gracias, diputado. El diputado Letelier, y con eso cierra porque este presidente ha resuelto no hacer cuestión de la admisibilidad en el uso de mis facultades. Más breve todavía, presidente, si en la misma línea de resguardar los datos de las personas, la privacidad, lo que se plantea acá es quien haga mal uso de esto. Estamos planteando que aumentar, obviamente, las sanciones, ¿eh? Y eso es todo, o sea, vamos en este mismo marco, de tal manera que yo creo que lo que dicen los diputados, que esto se ha hecho en otra ocasión y por lo tanto hoy día podría... Yo quiero hacer solo una opinión que a lo mejor pueda servir para... Aquí se describen cuando será sancionado y se plantea una pena, ¿no es cierto?, un penal propiamente tal, de privativa de libertad, ¿no es cierto?, que para los efectos de lo que estamos aquí es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa presidio menor en su grado mínimo? 61 días a 540. Esto me lo sopló el secretario, no creen que estoy... ¿Ya? ¿Cuánto otra vez? 61 días a 540. Lo más probable con irreprochable conducta anterior, ¿no es cierto?, no quede en nada. ¿Ya? El medio eleva, ¿no es cierto?, eso desde 541 días a 3 años. Y el máximo sería 3 años, 1 día y hasta 5 años. Eso es lo que están proponiendo. Es el aumento de privación de libertad que está proponiendo la indicación de las diputadas. Y además, la pecuniaria,
que en el proyecto original dice 12 a 20 unidades, ellos proponen, ¿no es cierto?, que sea de 20 a 40. A mí me hace algún sentido esto porque como se trata de conductas descritas aquí, varias distintas, por ejemplo, confecciones, almacenes, seda, comunique o transfiera la información, son distintas conductas, me parece más razonable que sea el juez en el mérito de a la hora de calificar el que pueda moverse en esta graduación a una conducta más grave. Yo supongo que comercializar con evidente dolo es más grave que ceder, ¿no es cierto?, así sin pedir. Por ejemplo, comercializar, cobrar por eso es menos, es más grave, ¿no es cierto?, que entregar la información así sin pedir nada a cambio. Entonces, podría ser, pero sobre esto tenemos que pronunciarnos y yo creo que hay que ir a la votación. Ya están los datos hechos, señor Pérez, le doy la última. Gracias, presidente. Pero simplemente recordar, si seguimos leyendo el inciso segundo, dice, será considerada una circunstancia agravante de responsabilidad penal si las conductas antes descritas fueran ejecutadas por un funcionario público o por un servidor público a honorario con agencia pública. Lo anterior es sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que les cupiera de conformidad con la normativa vigente. Es decir, quienes van a manejar o podrían estar involucrados en este delito, lo más probable es que debieran ser funcionarios públicos en alguna de las partes, porque este va a ser administrado por órganos del Estado, así que yo creo que está cubierto esa parte, o sea, serán agravantes además. Perfecto. Y subirla, claro, porque de algún lado tiene que salir. O sea, no sale por... Gracias, señor Pérez. Entonces, estimados colegas, para zanjar esto ya lo hemos conversado. ¿Quiénes aprueben la indicación estarán optando por aumentar las penas, tanto privativas de libertad como pecuniarias? Quienes rechacen la indicación estarán manteniendo las penas establecidas en original. ¿No es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿En votación? No. Son las no, dos. son las dos. Tienen dos letras, es una indicación. No. Sí, pide votación separada, digamos. Ya, ok, perfecto. Vale. Diputados por favor, colegas, Rocaful, diputado señor Rocaful, es que es súper importante que ustedes escuchen que vamos a votar por separado la indicación a solicitud del diputado señor Jackson. La letra A y luego la letra B. Sí, la letra A. No, es una misma indicación, pero pidió pedir por separado los numerales. Una referida a la pena privativa de libertad y la otra a la pena pecuniaria. En votación. Señor Rocaful. En contra de la A. Sí, pero después tomamos la B. Doña Loreto Carvajal, a favor. Don René Manuel García, en contra. Don Gustavo Asbun, a favor. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Creo que las infracciones, sobre todo si leemos la oración que viene, las penas que estamos estableciendo, en este caso, valga la redundancia, un tipo penal y tener una pena para la comercialización de datos, y no solo la comercialización, porque si leemos la oración que viene después, dice, la misma sanción se aplicará a quien indebidamente confeccione, almacene, ceda, comunique o transfiera la información contenida en el registro pasajero. Entonces, indebidamente lo que estamos haciendo, y el absurdo que se puede generar, es que por un lado abrimos los datos, es decir, generamos un registro, estamos como con toda esta tensión con respecto a datos que son muy sensibles, y por otro lado lo queremos regular poniendo más presión. O sea, es simplemente una tensión permanente que se genera en torno a un dato que se está como tratando de ocupar. Acá, o sea, ni siquiera es solo los que comercialicen, sino que también quienes indebidamente almacenen. Indebidamente puede ser, no quiere ser maliciosamente, indebidamente puede ser que la persona se le escapó el dato, se le quedó el computador, se le pasó un mail, se equivocó de una dirección, lo que sea. Y estar hablando de un aumento, incluso, un aumento en el presidio. Bueno, más bien en los grados del presidio, a mí me parece que no tiene ningún sentido establecer una pena. Por eso yo estoy adicionalmente poniendo una indicación para que
saquemos, eliminemos la Disculpe. pena de este Vote, artículo. por favor, Por eso señor Jackson. voto Votó en contra de la indicación. Don Felipe Letelier. ¿Se puede eliminar? A favor. A favor. El señor, Silencio, por el favor. señor Espinosa, sí hay una indicación nueva. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 en contra, 3 a favor. Rechazar la parte primera de la indicación, la letra A. Rechazada. Vamos a la letra B de la indicación. Don el señor Rocaful, la letra B ahora. Sí, en contra. En contra. En contra, artículo 65 de la Constitución. Don Loreto Carvajal, doña Loreto Carvajal, a favor. Don René Manuel García, en contra. Don Gustavo Abún. Don Gustavo Abún, a favor. Don Javier Hernández, en contra. Don Giorgio Jackson, a favor. Don Felipe Letelier. Señor Espinosa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Y don Mario Venegas. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 votos en contra, 4 a favor, rechazada. Rechazado. Todo. A y B, rechazado. El diputado señor Jackson Hay incorporó una otra no. indicación del diputado señor Jackson para eliminar desde donde se lee pena de presidio menor en su grado mínimo I. O sea, dejar solamente la pecuniaria en el fondo. ¿No? Será sancionado con la multa D. Ya hizo, discúlpenme, ya eso se puede arreglar, digamos, desde el punto de vista formal. Pero el punto es que él está proponiendo eliminar la pena de privación de libertad. Eso es lo que tenemos que votar. Se pone en votación la indicación. En votación. Señor Rocaful. No. No, la indicación de Jackson. Del diputado Jackson. Para considerar solamente la pecuniaria. Solamente la pecuniaria, que no quede privativa de libertad. A favor. Doña Loreto Carvajal. Fundamentar mi voto en contra de la indicación, porque creo que es totalmente contradictorio con lo que hemos venido diciendo y lo que han defendido algunos colegas en el sentido de cómo hacemos para que esta base de datos no circule a razón de un previo pago de por medio. O sea, me parecería impresentable que un funcionario vendiera la base de datos, que no tuviera ninguna sanción de presidio o como establece el proyecto, sino que solo pagar una multa. O sea, esto es un incentivo para que los funcionarios, como ocurre hoy día, vendan la base de datos de todas las personas que están en el DICOR y no importa porque ustedes saben lo que cuesta una base de datos de información y evidentemente no va a costar nada pagar la multa sin tener ninguna otra sanción más que recibir de por medio una suma que va a ser sumamente superior a lo que va a pagar en multa. Y más aún cuando se aminoró la multa y se dejó establecido solo la que tenía originalmente. Por tanto, voto en contra de la indicación y encuentro que es absolutamente contradictorio. En contra de la indicación. Don René Manuel García. En contra. Don Gustavo Abún. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Quiero fundamentar el... No, pero ya lo hizo. Si tú has hecho el punto bastantes veces, lo tenemos claro. Por favor. Pero si te hemos dado la palabra para que explique eso bastantes veces. Bien breve, si no van a ser 5 minutos, va a ser 30 segundos, menos de un minuto. Yo quiero solamente aclarar por qué no creo que esto sea algo contradictorio, sobre todo por la oración que viene después, que a mí me parece bastante grave lo que viene. No tiene que ver con ser contradictorio con querer proteger los datos, sino con que las herramientas del derecho para poder alcanzar esos fines yo creo que no son apropiadas, simplemente. Yo no creo que la comercialización o el mal uso de los datos tenga que sancionarse penalmente, simplemente eso. Por lo tanto, yo por supuesto que apruebo esta indicación. A favor. Don Felipe Letelier. Contra. Contra. El señor Espinosa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votos en contra, 3 a favor. Rechazada la indicación del diputado Jackson.
¿Tenés más hojitas, Sote? ¿Aquí hay más? No, más hojas de votación. Me quedé sin hoja. El próximo inciso no tiene indicaciones, presidente. ¿Cuál? El próximo inciso. ¿Ya? ¿Se aprueba? ¿Se vota? Se vota el próximo inciso. Que no tiene indicaciones, ¿lo aprobamos? ¿Unánimemente? ¿Aprobado por unanimidad? ¿Unánime? Aprobado por unanimidad el próximo inciso. Sol. Y el siguiente, el último dice, el último inciso, dice: el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones estará facultado para cobrar los derechos y valores de los certificados de información del registro de pasajeros infractores que se otorguen, cuyo monto se determinará por decreto supremo del Ministerio de Hacienda. Los recursos, página 27. Los recursos provenientes de estos cobros constituirán ingresos propios de la Subsecretaría de Transporte. Y hay una indicación del diputado Jackson para eliminar el inciso final del artículo 22.4 del propuesto. No, pero esto está eliminando. Diputada, señora ministra, nos gustaría escuchar su opinión al respecto de la indicación propuesta por el diputado señor Jackson. Bueno, respecto a este punto, señalar que la verdad es que nosotros aplicamos las disposiciones actuales que tiene, por ejemplo, el registro civil respecto al cobro de los derechos por cualquier certificado que uno requiera. Ustedes saben que en la página web uno adquiere un certificado y paga lo que cobre, digamos. Ahora, sí hago presente que tanto el diputado Jackson como nosotros como Ejecutivo, en la página 23, eliminamos el arancel que debía pagar la persona que, estando en el registro, pagara su multa infraccional para ser retirada de ese registro. Eso fue eliminado y creemos que con eso obviamente estamos resguardando el derecho de las personas para no estar más en ese registro. Ya no es DICOM tampoco. Claro, pero nosotros en materia de cobro de derechos y valores creemos que es conveniente que, a propósito de, en general, los recursos que se invierten en la emisión de estos documentos, como ocurre, reitero, con el registro civil, se establezca esta norma. Ahora, debo señalar que precisamente durante todo este año nadie había pedido un certificado en el registro, digamos. No era algo muy frecuente. Diputado señor Jackson. Sí, es que la pregunta es, ¿por qué alguien habría de solicitar un certificado si no es porque estaría malamente puesto en ese certificado? En el fondo, hacer un cobro de algo que probablemente es una negligencia o algún problema interno de que o hay un dato mal actualizado o alguna cosa porque se siente quizás víctima de una discriminación por el uso de estos datos, porque, insisto en el punto, aunque se registren 4 veces al año o 5 veces al año, 7 veces al año, la única razón para buscar un dato tendría que ser la razón de fiscalizar, de discriminar de alguna manera. Ahora que más encima la persona, para poder tener un certificado que puede ser online, puede estar a través del servicio con clave única, lo que sea, no entiendo por qué el Ministerio va a estar facultado para cobrar algo como eso. Entonces, ese es el único punto. Por eso nosotros estamos proponiendo eliminar ese inciso, de tal manera de que, si es que hay un certificado, pueda ser provisto digitalmente y eso no tiene ninguna especie de costo. La norma general que está ocurriendo hoy día en cualquier servicio público es que tú cobras, o sea, pagas un valor menor por un certificado. Por ejemplo, si tú vas a un liceo para pedir un certificado, ¿no es cierto? Hay un valor mínimo que es el costo de hacerlo. Ya, pero esos son los puntos. Aquí tenemos que enfrentarnos a la decisión respecto a aprobar o rechazar la indicación del señor Jackson. Se pone en votación. En votación. Señor Roca Full, en contra. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Asbun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. Don Felipe Letelier. Señor Espinosa. Don Iván Norambuena. Doña Clemira Pacheco. Don Leopoldo Pérez. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. En contra. 10 en contra, 1 a favor, rechazado. Rechazada la indicación. Muy bien. Rechazada la indicación. Seguimos con el artículo 3º del proyecto. Perfecto. Porque el otro está aprobado. Colegas. Perdón. Sí. Los inspectores fiscales del Programa Nacional de Fiscalización. Y no tenemos que aprobar Está aprobado. Está aprobado. Está sin indicación. Ya, perfecto. Sí.
Los inspectores fiscales del Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cualquiera sea su modalidad de contratación, tendrán la calidad de ministro de fe. Los inspectores contratados bajo la modalidad de honorario encargados de ejecutar dicho programa tendrán la calidad de agente público para todos los efectos legales y estarán facultados para efectuar las denuncias en las materias de su competencia entre las autoridades correspondientes. Hay una indicación del diputado Andrade, Melo, Pacheco y Pascal para reemplazar en el artículo 3º propuesto la expresión agente público por funcionario público. A juicio de la Secretaría, la indicación sería inadmisible también. Ahora sí que yo, en el uso de mis facultades, creo que es efectivamente inadmisible porque le está dando el carácter de una prerrogativa que es de exclusiva competencia de Su Excelencia la Presidenta de la República y tiene un impacto financiero evidente. Inadmisible entonces. Inadmisible. Seguimos. Señora, disculpe, la diputada Pacheco. Sí, no solamente, a ver, presidente, yo respeto, está dentro de la norma, pero solamente hablar con respecto a este punto. Yo creo que nosotros llevamos muchos años con un programa que cada vez se requiere una mayor fiscalización y sabe lo más contradictorio de todo esto, que este proyecto, lo que se habla acá es con respecto a también la fiscalización. Y lamentablemente lo más débil que tiene el Ministerio, porque es verdad que tenemos una fiscalización con funcionarios a honorarios que no tienen una calidad de funcionario público, que son agredidos, lo hemos conversado acá, y quiero decir que no puede permanecer eternamente como un programa. Entonces, yo creo que el Ministerio, si quiere efectivamente no tener evasión y tener realmente una buena fiscalización, tiene que tener una división fiscalizadora, pero como corresponde. Entonces, cuando lo hemos hablado, en estos 12 años que llevo como parlamentaria, voy a cumplir, es realmente desastroso ver que todo el tiempo se dice, se va a estudiar, lo vamos a ver, y efectivamente nunca sucede. Entonces, si nosotros queremos terminar con la evasión, tenemos que tener buenos funcionarios públicos, contratados como corresponde, con todos los de la ley, y no tenerlo de manera muy precaria, porque hemos visto las agresiones que han tenido. El año pasado, cuando se dijo que iban a pasar a contrata, solamente de la cantidad que hay, que aproximadamente son como 500 en el país, pasaron solo 70. Entonces, siento que estamos haciendo leyes que es fundamental la fiscalización y tenemos una pata coja. Entonces, siento que no estamos cumpliendo. Yo quiero colocar este tema porque además me parece agente público bastante ambiguo. Es un invento jurídico, discúlpame que lo diga, ministra, pero es muy ambigua esa expresión. Entonces, siento, yo creo que hay que tener por lo menos la certeza de que si efectivamente quieren realmente fiscalizar para terminar la evasión, pero teniendo una planta fiscalizadora, o simplemente estamos haciendo leyes que en el fondo son en mitad letra muerta. Gracias, diputado señor Roca Full. Sí, muchas gracias, presidente. En el mismo tenor que estaba opinando la diputada Pacheco, estamos tratando un tema que tiene que ver justamente con algo súper sensible en Santiago, no en Chile, en Santiago solamente, que tiene que ver con la evasión de entrar a Santiago, donde se está legislando para esto, ¿ya? Pero el tema que estamos poniendo a personas hoy día, exponiéndolas donde ellos están, la mayor parte o toda su actividad laboral la realizan en la calle. Y lo segundo es que las personas a honorario, por ejemplo, como acá se estipula que algunos pueden estar en honorario, no tienen responsabilidad administrativa. Y de verdad, yo en ese sentido lo encuentro una tremenda falta. Yo sé que hoy día esto te pasa por la modificación de las plantas y ha sido un tremendo problema, pero yo creo que hay que poner el punto en esto, presidente. O sea, el hecho de que nosotros queramos que este proyecto de ley, que apunta justamente a reducir la evasión, deba ser exitoso. Y una de las razones por las cuales debe ser exitoso justamente tiene que ver con entregarle potestad a los funcionarios, a los trabajadores o a los agentes. Y honorario, la verdad, es cosa que no va a tener ninguna... Okay. Presidente, quiero que se vote la admisibilidad de la indicación. Pido que se vote la admisibilidad de la indicación, aunque no importa, pero quiero colocar el punto. Pero quiero que tengo mi derecho a que se vote la admisibilidad. Pero me deja conducir y responderle. Tiene todo el derecho conforme al reglamento. Lo que yo quiero decir
es simplemente que la inadmisibilidad es absoluta, no tiene discusión alguna. Además, es injusta, porque le estamos dando carácter de funcionario público, en consecuencia, como usted lo plantea, que pierdan la condición de honorario, a unos funcionarios que yo también comparto la precariedad, ¿no es cierto?, de esas circunstancias. Pero es otra cosa, porque sería re injusto darle ese carácter sin concurso, sin que haya habido la posibilidad de que cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, se postule, que pueda postular de ese concurso. Entonces, creo que ahí están los vicios, así que se vota la admisibilidad, dado que ella pidió la... Los que votan a favor de la declaración de la mesa, o sea, de la inadmisibilidad. Exacto. A favor de la inadmisibilidad. Señor Rocaful. A favor de la mesa. Doña Loreto Carvajal. Don René Manuel García. Don Gustavo Abun. Don Javier Hernández. Don Giorgio Jackson. En contra. Don Felipe Letelier. A favor. El señor Espinosa. Don Iván Norambuena. A favor. Doña Clemira Pacheco. En contra, presidente, no puedo argumentar, ¿verdad? Bueno, pero en contra. Don Leopoldo Pérez. A favor. Don Jorge Sabaj. Don Mario Venegas. A favor, naturalmente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 votos a favor, 2 en contra. Se aprueba la inadmisibilidad. Discúlpeme. Corresponde votar ahora el artículo 3º. Me deja terminar y le doy la palabra. ¿Aprobado por unanimidad? El artículo 3º, aprobado por unanimidad, sin indicaciones. Aprobado por unanimidad. Diputada señora Clemira Pacheco. Nos queda un artículo. Gracias, presidente. Solamente querer saber cuál es la opinión de la ministra, porque si bien usted dice es darle otra condición, eso es, pues, abrámonos a discutir y a legislar este punto. Entonces porque estamos haciendo una ley que se requiere fiscalización. Mire, en otras comisiones tenemos problemas pesqueros, nos falta fiscalización. Tenemos problemas en otros puntos acá, necesitamos fiscalización. Y tenemos la mayor precariedad del Estado, son esas plantas o esas divisiones que no existen, no están. Pero no podemos seguir teniendo además un programa que nace mucho antes en el Ministerio, mucho antes que naciera el Transantiago. Yo soy de región. A mí no tengo, pero creo que la precariedad que ellos tienen, pero además tenerlo y mantenerlo como un programa después de tantos años, más aunque se le agrega el Transantiago con la situación que tenemos, además de la evasión que es lo que estamos viendo ahora, me parece insólito. Entonces me gustaría que la ministra pueda darnos una opinión. Yo entiendo que esta es una indicación que tiene recursos, etcétera, que tiene que ver tiene que ser facultad de la presidenta y que pasa por otras instancias, pero me gustaría que la ministra nos dijera que además fue un compromiso, y usted era asesora del ministro anterior, cuando estuvieron en esta misma comisión años anteriores, en este periodo, los propios dirigentes de los fiscalizadores, diciéndonos acá el trato que ellos tienen, además su debilidad en su trabajo, el riesgo que ellos corren, y en esas condiciones tan precarias que tienen, además como honorarios. Así que me gustaría que pudiera la ministra poder decirnos del tema. Gracias. Vamos a terminar de votar el proyecto. Nos falta votar un artículo, señor secretario, por favor. El primero transitorio dice así: la presente ley entrará en vigencia 60 días corridos después de su publicación en el Diario Oficial. Durante dicho plazo se transferirá la información del actual subregistro de pasajeros infractores a cargo del Servicio Nacional de Registro Civil de Identificación al registro de pasajeros infractores, a que se refiere el artículo 22 bis de la Ley 18.287, que contempla el numeral 3 del artículo 2 de la presente ley. Hay una indicación del Ejecutivo para modificarlo del siguiente modo: intercálase entre las palabras artículo y transitorio la siguiente palabra primero. Y B, agrégase a continuación del punto y aparte la siguiente oración: efectuado el referido traspaso, quedará sin efecto el subregistro de pasajeros infractores. Esa es la indicación del Ejecutivo, que es formal prácticamente. Bien, entonces, ¿le parece si votamos el artículo transitorio con la indicación del Ejecutivo? ¿Pueden aprobarlo por unanimidad? ¿Podemos aprobarlo por unanimidad? Unánime. Unánime, el artículo transitorio. El artículo transitorio. ¿Y hay un segundo transitorio? No, está aprobado. Está aprobado. Está despachado el proyecto, diputado informante, presidente. A doña Clemira Pacheco le toca por orden. Ya, entonces, aprobado el proyecto en sus artículos, en la discusión en particular, y
No se vayan, por favor. Y la diputada informante... Doña Clemira Pacheco, diputada informante. Diputada informante. Señora ministra, la señora Pacheco le ha hecho una pregunta. ¿Usted está en todo su derecho de contestar o no? Le ofrezco la palabra. Bueno, y le ruego a los diputados que no se vayan porque tenemos que votar en general el proyecto relativo a plataformas tecnológicas. Por favor. Presidente, brevemente agradecer a todos los integrantes de la comisión y a los diputados también que han venido a reemplazar a algunos de los diputados que no han podido asistir. Creo que ha sido una muestra más del trabajo colaborativo que podemos llevar adelante entre el Ejecutivo y el Congreso Nacional. Esta es una herramienta necesaria y eficaz que obviamente nos va a ayudar a mejorar nuestros controles. Sabemos que una parte importante de la mejora de esos controles pasa por las mejoras del programa de fiscalización. De hecho, solo quiero comentar que cuando asumí en marzo, primero dispusimos que todo el equipo se reuniera con los inspectores para darles a conocer el contenido del proyecto de ley. Se hizo sesiones en cada una de las sedes de fiscalización para mostrarle el proyecto y para recoger cuáles eran sus planteamientos. En segundo lugar, hicimos también en este periodo corto de 3-4 meses sesiones de autocuidado personal, precisamente apuntando a la seguridad. Yo sé que se pueden ver como pequeñas acciones, pero quiero dar a conocer que en el fondo es nuestra señal clara y potente de decir que estamos por mejorar esas condiciones, que esto se tiene que hacer gradualmente, que hoy día afortunadamente ya tenemos 67 fiscalizadores que están a contrata, que ojalá el día de mañana cada día sean más y que además podamos analizar, y así lo hemos acordado con los propios inspectores, cuál es la viabilidad de buscar algún tipo de institucionalidad que sea acorde a las funciones que ellos ejercen. Nuestra voluntad está, sabemos que este es un camino arduo, no somos el único órgano del Estado que quiere tener un servicio, pero vamos a trabajar coordinadamente sobre esa base. Muchas gracias, ministra. Señores, estimados colegas, ponemos en votación en general, eso es para nuestros distinguidos visitas, la idea de legislar, nuestra manifestación de que queremos abordar este tema que ya hemos escuchado, ¿no es cierto? Los gremios están esperando con bastante impaciencia, diría yo, así que les invito a tomar la votación, señor secretario. Señor Rocaful. No se puede fundamentar el voto, ¿no? No. Ah, sí, claro, bueno. No sé, No importa, que yo necesito establecer algunas cosas respecto a este proyecto Uber, sí, totalmente consciente. Son dos empresas. Sí, digo, preferible no hablar de la empresa y hablar de las plataformas tecnológicas. Bien, yo quiero hacer algunas cosas que en este proyecto no están y que... Pero podría entonces venir al momento en que empecemos la discusión en particular, distinguido colega, porque hoy día... Quiero dejar de manifestar... El que conduce soy yo, pero... Quiero dejar... A ver... No. Él está diciendo que son cuestiones que no están. Eso es la pregunta, si podrías venir Señor presidente, yo sé a lo que usted se refiere, que hay espacio después para hacer las indicaciones y poder enmendar o corregir el proyecto. Estoy totalmente de acuerdo, sin embargo quiero hacer el punto en algunas cosas, señor presidente. Perfecto. Y como por ejemplo en cosas que no son específicas cuando se habla del confort, de la comodidad de los autos. ¿Ya? Me parece que eso que es muy ambiguo porque un auto podría tener un living, un bergera dentro del auto y malos frenos, por decir algo. No habla de respecto a cómo va a ser su calificación técnica, es decir, planta revisora A o B del tema. Si va a haber algún distintivo por parte de estos vehículos, porque cómo se van a fiscalizar estos vehículos si no tienen algún distintivo. Lo otro que hay particularidades, señor presidente, y en el tema, por ejemplo, de taxis distintos, el taxi de turismo, el taxi que tiene concesionado para el aeropuerto, etcétera, etcétera. Realmente ahí se están cometiendo quizás alguna injusticia, señor presidente, y eso hay que hacerlo presente. Me explico. Usted, por este sistema, usted puede llegar al avión, aterrizar al avión y llama a un auto que tiene plataforma tecnológica y va el vehículo. Pero si llamo por teléfono a un amigo que tiene un taxi básico y lo llamo para que me vaya a buscar al aeropuerto, si el carabinero lo ve tomando un pasajero en el aeropuerto y le saca una multa, baja al pasajero y le saca la multa al auto. Esa es la verdad, esta es la realidad. ¿Ya? Eso sucede así. Entonces se crean desigualdades respecto a la competencia. Por lo tanto, por todas esas cosas, señor presidente, yo por lo menos voy a votar en contra.
En contra. Todas esas cosas las hemos analizado, cada una. O sea, usted no quiere que se regule. Ok, bien. Doña Loreto Carvajal. A favor. A favor. Don René Manuel García. Presidente, bien corto. Nosotros estamos aquí como parlamentarios para legislar. Negarse a legislar sería el absurdo más grande de la tierra. O sea, ¿para qué somos parlamentarios? La verdad que el parlamentario que no quiere legislar, que sea concejal o que sea otra cosa, con el respeto a los consejeros, porque no legislan, lo estoy diciendo, o gobernador o lo que sea. Pero los parlamentarios no podemos negarlos a legislar. Por lo tanto, presidente, todas las anomalías y todo lo que estamos en contra o a favor lo veremos cuando se estudie artículo por artículo y el proyecto en su mérito. Por lo tanto, la idea de legislar, esto no aprueba ni un solo artículo ni una coma del proyecto. No me puedo negar, por lo tanto, voto favorablemente la idea de legislar. A favor. Don Gustavo Bull. También para fundamentar mi voto, creo que el proyecto en las condiciones que está concebido no es un buen proyecto. Sin embargo, nosotros tenemos la obligación de poder corregirlo, poder en el fondo perfeccionarlo acá en la comisión. Voto a favor porque efectivamente hay que regular, pero obviamente en las condiciones actuales yo creo que obviamente más que regular lo que está haciendo es mantener una discriminación arbitraria a favor de uno y en contra de otro. Don Javier Hernández. Voy a votar a favor de la idea de legislar porque creo que es necesario un orden. Y en esto se ha producido, digamos, una situación de desorden generalizado en que no podemos ni controlar, ni se le dan las garantías a los taxistas actuales, ni a las nuevas incorporaciones tecnológicas de vehículos que están circulando, y no se le entrega ninguna garantía a los taxis. Por lo tanto, creo que aquí hay que regular para ambos lados y efectivamente y tratar de igualar las condiciones que se tengan para que puedan coexistir y además no disminuir el ingreso que hoy día actualmente están siendo dañados los taxistas que tienen los permisos, que tienen todas las consideraciones y que las otras plataformas tecnológicas no la tienen. Voto a favor. Don Giorgio Jackson. Hemos tenido no solo una discusión gatillada por un vacío legal, sino también hemos tenido una movilización por parte de quienes hoy día ocupan el espacio del transporte público de pasajeros, en particular taxistas, taxi ejecutivo, colectivos, etcétera. Acá a mí me gustaría manifestar que a mí me gustaría respaldar todas las iniciativas que apoyen el transporte público, por un lado, la regulación, una mejor regulación para el espacio urbano y para poder facilitar el transporte público, por lo tanto una regulación más estricta. Creo que este proyecto tiene un tema neurálgico y ahí tengo una diferencia con el diputado García, que plantea que acá estamos para legislar, claro, pero para legislar, ojalá para bien, y no necesariamente una legislación que esté para mal. Y yo quizás aquí buscando podría encontrar varias votaciones en las que quizás usted también votó en contra de la idea de legislar otros proyectos que no le hayan gustado, proyectos que tengan que ver quizás con reformas constitucionales, con reformas tributarias o con otro tipo de reformas. Entonces, acá nosotros no estamos votando simplemente el ponernos a legislar, sino legislar con una dirección, ¿ya? En particular, acá lo que hay son tres aspectos por los cuales yo creo que el proyecto, así como está en su núcleo, puede ser nocivo y mantener el conflicto. Nosotros lo que queremos es acá tratar de resolver un conflicto que existe y que está abierto. Ese conflicto yo creo que se mantiene por tres razones. Primero, porque no determina un parque automotriz máximo para estas plataformas nuevas que funcionan por fuera de los taxis o vehículos que tienen autorización hoy día. Entonces tenemos por un lado un sistema sin control de parque automotriz y por otro lado un sistema que tiene un techo, un tope de parque automotriz. Eso es bastante absurdo, ¿ya? Eso en primer lugar. En segundo lugar, establece un mecanismo, por así decirlo, de subsidio cruzado, ¿no? De subsidio cruzado para que va entre los usuarios de las plataformas para compensar de alguna manera, lo cual creemos que nosotros va a ser un elemento que va a mantener la tensión entre los distintos subsistemas. Creemos que también la desregulación de ese parque va aparejado de unas normas laborales sumamente precarias y que nosotros creemos que esta idea de los socios conductores es una nueva forma de flexibilidad laboral que nosotros al menos no queremos promover. Y como otro argumento adicional, creemos que también tiene unas omisiones que pueden ser también graves con respecto a la resolución finalmente de un
transporte público que pueda ser eficaz en materia de mejorar estas plataformas. Y es por estas razones que estos proyectos muchas veces nos ponen la disyuntiva: aprobar o rechazar, aprobar como si es que tuviera todo exactamente tal cual como lo queremos o en la línea de lo que queremos, o rechazar en el caso que creamos que no sirve para nada. Yo quiero avanzar siempre y cuando esto contenga una restricción al parque automotriz, una regulación en materia de laboral, y esas no están garantizados. Por lo tanto, yo no tengo sino otra alternativa que abstenerme en esta votación con respecto al proyecto de plataformas tecnológicas. Okay, Abstención. clarísimo. Don Felipe Letelier. No necesitan fundamentar todos. Gracias, presidente. No, o sea, estamos votando en general. Estamos votando en general. Presidente, mire, presidente, con otros colegas hemos sido requeridos en muchas ocasiones sobre este tema. Y yo quiero decir que estamos frente a un proyecto muy particular. Yo, a lo menos, con el colega Peri y otros más, hemos sido consultados, entrevistados, y yo quiero decir que aquí la ilegalidad ganó la batalla, porque nos ha traído a este Parlamento para regular una cosa que fue ilegal desde el inicio. Entonces, y yo voy a aprobar la idea de legislar, señor presidente, solamente porque he escuchado, y que he escuchado junto al diputado Pérez y otros más, a los gremios, distintos gremios. Y no obstante que yo personalmente tengo una mirada, porque además la última conversación fue con el comercio ilegal en las metrópolis, en cualquier parte de Chile. Hay una persona, señor presidente, discúlpeme, tira un pañito al piso por una mercancía ahí para ganarse el pan del día. Y esos son los vendedores ambulantes, los coleros en la feria libre, y sin embargo ellos no tienen derecho a ser regulados. ¿Ah? Y pongo otros casos más. Pueden ser distintos, obviamente que son distintos. Entonces, presidente, solamente porque la inmensa mayoría de los gremios de Chile y organizaciones de carácter nacional, como los que tenemos acá presentes, encabezados por el señor Sandoval, y otros gremios encabezados por el señor Reyes, etcétera, pero yo estoy de acuerdo con la idea de legislar solamente porque uno escucha a los gremios, a la gente. ¿Ah? Y como dicen los colegas, aquí en lo particular, a través de indicaciones, iremos dándole cuerpo a este proyecto, pero quiero dejar a los efectos de la historia de este proyecto, que para mí es insólito, que me haya ganado la batalla o que no haya ganado la batalla en la Isla Cree. Gracias. El señor Espinosa, don Iván Norambuena. Presidente, yo voy a votar a favor y creo que es importante el ordenamiento. Nos hemos visto sometidos a espectáculos que en nuestro país y las grandes ciudades no queremos. Ahora, este es una iniciativa que nos permitió y nos va a permitir en el futuro poder conocer y reforzar los planteamientos de los gremios de distintas agrupaciones. Nos va a permitir despejar también la ambigüedad con la cual el gobierno enfrentó inicialmente este problema cuando se destapó. No culpo a la señora ministra porque ella ingresó después de que hemos conocido estos casos. Y yo creo que además, presidente, un país que desde hace mucho tiempo está sufriendo una cesantía galopante. Creo que es importante también que este proyecto pueda resguardar las fuentes de trabajo de una o de otra institución. Por eso me parece que es muy bueno que en esta instancia podamos discutirlo, escuchar a todos quienes corresponde y después tomar decisión. Gracias, presidente. Doña Clemira Pacheco. Presidente, yo quiero, a raíz de lo que estábamos recién viviendo en esta comisión, si bien nosotros tenemos la facultad de poder legislar y discutir acá, ya hemos escuchado a muchos gremios, por eso estamos votando además en general, y que esto se arregla, como muchos dicen acá en la Cámara, en esta comisión, para mejorar el proyecto. Pero cuando vemos que tenemos nuestras facultades bastante limitadas, cuando uno ve y palpa lo que pasa con cada uno de los funcionarios, en este caso de la indicación que habíamos presentado anteriormente, trabajadores,
y que el Estado también está muy débil o el Ministerio en este caso no tiene esta división. La facultad nuestra es muy limitada. Entonces, mire, yo estoy con la idea de que tenemos que trabajar, lo hemos conversado así, voy a votar a favor de la idea de legislar, así como también hemos escuchado y hemos tenido reuniones con muchos gremios de transporte de taxistas, pero realmente le quiero decir de que uno se frustra mucho después, porque si bien esto es una debilidad de precariedad que nosotros también tenemos para poder legislar y realmente hacer un mejor proyecto. Todos son perfectibles, pero lamentablemente si queremos legislar tenemos que ir un poco más allá del reglamento incluso, y a veces desafiar el presidencialismo extremo que tenemos para poder avanzar y tener un mejor proyecto. Eso, presidente, gracias. Don Leopoldo Pérez. Gracias, presidente. Tal como lo han manifestado los colegas anteriormente, nosotros juramos respetar la Constitución y la ley, y eso es claro, y no nos podemos negar a la idea de legislar. Y particularmente quiero fundamentar mi voto favorable en el entendido de que si bien el Ejecutivo nos envió un proyecto de ley que a todas luces no satisface lo que en el fondo se persigue, porque aquí todo empezó por la aplicación o la irrupción de un negocio fundamentado sobre la base de plataformas tecnológicas, en circunstancias que a todas luces y a través de toda la discusión de los distintos invitados que participaron, tanto autoridades como gremios, queda claro que son empresas de transporte. Y por lo tanto, en el proceso de discusión en particular, tendremos que ir subsanando eso, porque es un proyecto que la verdad de las cosas es discriminatorio, tiene muchísimos vacíos, y la gran incógnita y el gran problema es un poco lo que manifestaba por su intermedio el diputado Jackson: ¿se va a abrir o no se va a abrir el parque respecto de los transportes pasajeros privados, de pasajeros, porque esto no es sistema de transporte público, salvo algunas excepciones que son los taxis colectivos, que la propia ley lo señala como taxi, transporte público menor. El resto, todas las modalidades, decreto 212 y decreto 80, son vehículos de transporte privado. Por lo tanto, voto favorablemente y espero y confío que tengamos la capacidad en esta comisión de mejorar algo que la verdad de las cosas es que lo veo bastante difícil, va a ser una larga tramitación más allá de la urgencia que le ponga el Ejecutivo. Gracias. Don Jorge Sabaj. Sí, también, señor presidente, es fundamental mi voto favorable a esta idea de legislar, por cuanto hoy día no hacer nada es el peor de los mundos, porque tenemos una situación irregular, una situación que está afectando a los taxistas, a los taxis establecidos por estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, este es un reto muy importante para nosotros como Congreso, de poder abordar este tema y darle una solución con sabiduría, de manera que no afectar los derechos de los taxistas y también poder regular adecuadamente estas nuevas tecnologías. Por eso que creo que es importante que nosotros enfrentemos este problema y que la legislación, así como está planteada por el Ejecutivo, le pido al Ejecutivo, por su intermedio, presidente, que tenga la apertura que siempre ha tenido por lo demás de poder hacer las modificaciones que sean necesarias para que esta legislación realmente regule una situación que hoy día no está regulada y también pueda salvaguardar adecuadamente los derechos que aquí están en juego. Y don Mario Venegas. Bueno, yo precisamente a propósito de lo que ha ocurrido acá, tengo que necesariamente decirle que tengo la más absoluta convicción que tenemos que legislar. Que lo peor que podría ocurrir es que precisamente gane la ilegalidad, porque no hacer esto es que siga eso. Y quiero recordarle a los distinguidos colegas y a nuestros amigos presentes que este tema se viene arrastrando desde aproximadamente el año 2010, en que aparecen e irrumpen este uso de plataformas. Que recién el 2015, cuando congelamos de nuevo, ahí explosionó, digamos, en términos de masificarse a las grandes... Eso es... No hagamos ese yo levanto un poquito más la vista que mirar esa cosa, pero esa es la realidad. Lo que nos han dicho, y recordar que nosotros aquí, en paralelo al proyecto anterior, escuchamos a muchísimas organizaciones respecto de este proyecto.
A todos los que mencionó el diputado Rocaful, te entiendo, pero todos esos temas que tú planteaste y muchos otros ya están conversados, discutidos, se han puesto sobre la mesa, las distintas modalidades de taxi, los de turismo, ¿no es cierto?, los distintos. Incluso quiero contarte que nos contaron, por ejemplo, organizaciones que ya están haciendo ellos uso de GPS, por ejemplo. Están incorporando tecnología para optimizar su... Y en fin, creo que tenemos un conjunto de información bastante valiosa. Y por último, lo que hace el Ejecutivo es enviar una proposición base que nosotros en el uso de nuestras facultades, ¿no es cierto?, podemos modificar, y ahí invito a todos los diputados, incluido el diputado Jackson, ¿no es cierto?, que haga el esfuerzo por modificar vía indicaciones y perfeccionar el proyecto. Y después tendremos que resolver eso en el juego democrático de la votación que se hace, ¿no es cierto? Y en algunas oportunidades se gana, en otras oportunidades se pierde. Yo muchas veces he perdido indicaciones que me parecían del todo razonables, pero no lo pensaban así mis distinguidos colegas, y esto es el juego democrático. De manera que creo que yo, por supuesto que voto favorablemente la idea de legislar, porque además es un sentido llamado y nos piden urgencia además, ojo, diputado Pérez, la manifestación de los taxistas el otro día en 2.000 autos en Santiago, lo que nos dijeron, la interpelación fue, señores diputados, legislen y legislen rápido, apúrense, nos urge. Y creo yo que ese es un tema que tenemos que tener en cuenta. Voto favorablemente, por cierto, la idea de legislar. Y antes de perdón. Se aprueba en general entonces el proyecto de plataformas tecnológicas con 10 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Perfecto. Y les recuerdo que tomamos el acuerdo que la periodo de indicaciones es hasta el día 8 de agosto, lunes 8 a las 12 horas, como plazo máximo para entregar indicaciones a este. 8 de agosto, 12 horas. Diputado señor Jackson, se me están yendo los... Sí, no, solo recordarle al diputado García que el día 17 de abril votó en contra de la idea de legislar en educación superior. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta agradeciendo a todos los participantes en ella. Muchas gracias.